buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a estos encuentros para que conversemos acerca de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Marcelo Lepe. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás hoy? Hola, buenos días, Pedro. Súper bien, a pesar de que ya empezó a cambiar el clima acá en Magallanes, estamos en un tránsito ya con los días más extensos. Se nota el cambio de luminosidad en estos días, así que estoy contento. Gracias por acompañarnos, Marcelo. Recordemos que el doctor Lepe es el director nacional del Instituto Antártico Chileno, además de ser doctor en Ciencias Biológicas y Paleobotánica por la Universidad de Concepción en Chile. Él tiene una larga trayectoria en investigación científica sobre el continente blanco, fue jefe del departamento científico al interior de este instituto, llamado INACH, y también docente dentro de la Universidad de Magallanes. Marcelo, hablemos de diplomacia científica. En primer lugar, ¿cómo definirías tú la diplomacia científica? Bueno, yo entiendo la diplomacia científica como una especie de transdisciplina, como existen tantas en ciencia también, ¿eh? La ciencia tiende a compartamentalizarse, o sea, a separarse en partes discretas para entender el mundo. Por supuesto, ya no existen los Leonardo da Vinci ni los 5 gigas de información que existían sobre el mundo cuando estaba Leonardo. Hoy día son terabytes y no hay seres humanos que sean capaces de juntar toda esa información, a pesar de que hace poco, no tampoco ya falleció, por ejemplo, Carl Sagan, que era uno de los grandes integradores de información, entendía lo que era evolución, lo que era el cosmos. Bueno, creo que la diplomacia científica intenta acercar dos mundos que hasta ahora han estado no muy juntos, y esta visión yo diría que es un poco un signo de los tiempos. En el siglo XXI lo que estamos buscando es justamente esos espacios que estaban entre disciplinas que muchas veces se convierten en una disciplina en sí. Pero además cumpliendo un rol bastante importante porque nos hemos dado cuenta, por supuesto, que en los últimos años, particularmente en el mundo en que me muevo, es creciente el número de diplomáticos que tienen entrenamiento y formación científica, pero que además fundamentan muchas decisiones con base científica. En realidad usan el método científico para demostrar alguna tesis, y eso es bien interesante porque en las ciencias sociales también había una introgresión importante de los métodos para validar algunas investigaciones. Entonces, lo historiográfico ha quedado quizá un poco de lado, esta percepción de una persona que construye un artículo, un libro sobre la historia o sobre un momento de la historia, por estas visiones un poco más, digamos, entre comillas, objetivas, desde el punto de vista construidas con hipótesis que pueden ser validadas o no a través del método científico. Entonces eso es bien interesante, porque desde disciplinas que han estado separadas antes, hoy día existen personas, particularmente desde el mundo de la diplomacia, que tienen entrenamiento científico y se hacen preguntas de investigación. En efecto, de hecho, una de las dimensiones más reconocidas de la diplomacia científica dice relación a cómo la evidencia contribuye a la política exterior, es decir, cómo las diplomáticas y diplomáticos, al ejercer sus funciones, buscan evidencia o buscan argumentos para elaborar su política exterior, buscándola en argumentos científicos, en la evidencia que proveen las científicas y los científicos. Eso me lleva a pensar que normalmente en muchos encuentros sobre diplomacia científica se presenta a la Antártica como un caso de éxito de diplomacia científica. Recordemos que el Tratado Antártico ya va a cumplir 60 años, ya los cumplió, y ha sido muy exitoso en preservar el continente blanco para la paz y para la ciencia. Cuéntanos un poco, Marcelo, entonces, cómo fueron esos primeros orígenes por allá en el año 58, 59, cómo se produjo esta sinergia virtuosa entre la comunidad científica, en particular la comunidad de geólogos y geólogas, junto que empezaron a trabajar de la mano con las comunidades diplomáticas para alcanzar este Tratado Antártico del año 59. Sí, bien, es bien interesante
de qué manera se gesta uno de los ejemplos de éxitos diplomáticos más grandes de la historia, pero también, yo diría también es un éxito científico. Había pocas veces permeado una realidad al mundo diplomático, pero hay que ser, o sea, yo he tratado de indagar respecto de los orígenes y he tenido la oportunidad de conversar a través del SCAR de algunas de las personas que estaban todavía vivos en ese tiempo y que vieron cómo se gestó esto, además de alguna serie de documentos y artículos que se han construido, particularmente el embajador Jorge Berguño recopiló mucho de esta historia y fueron algunas de las largas conversaciones que tuvimos alguna vez en la oficina de Linache en la Cancillería. Pero yo creo y coincido con él de que probablemente la génesis no haya sido muy altruista, a lo mejor estaba más basada en el terror. Estábamos viviendo un mundo que estaba a Polarizado. puertas de un gran conflicto, o por lo menos todo el mundo lo veía en el horizonte. Eh, había mucho desequilibrio de fuerzas y también un poco comprensión de cuáles eran las fuerzas reales de las otras potencias, mucho secretismo, mucho espionaje, y por lo tanto había un mundo que estaba con terror. Habían declaraciones de líderes mundiales que no eran muy llamados tampoco a la paz. Entonces, en un momento de status quo, hay muchos que sostienen de que en realidad esto nace primero como la idea de pongamos un congelamiento, digamos, echémosle nitrógeno líquido a esto para ver si lo podemos solucionar en el futuro, pero en ese avance hubo varios visionarios diplomáticos, incluso diplomáticos chilenos, que miraron un poco más allá en el horizonte, y esto yo lo quiero decir bien tajantemente, ¿eh? Desde que comienza el Tratado Antártico tiene una visión que recién se consolida digamos, se fundamenta después de los hechos del año 92 y de la Cumbre de la Tierra. Entonces, de esta visión de conservar un continente para la paz y la ciencia, sin entender de que ese continente probablemente tenga el rol más importante de regulador del clima del mundo, de la productividad primaria de los océanos, que sus teleconexiones más allá del Ártico, ojo con lo que estoy diciendo, tiene la mayor corriente marina del mundo, que es la circumpolar antártica, y desde ahí regula procesos en todo el planeta. Entonces, eso no se sabía en el año 59, nadie lo podía decir porque no, si no era un libro de ciencia ficción, y recién en la década siguiente comienzan los primeros atisbos del rol real que cumple Antártica a nivel mundial. Por lo tanto, desde ese punto de vista visionario, el que le quiera llamar profético, a mí no me gusta la profecía, pero sí visionario, muy visionario desde ese punto de vista. Espero que no haya sido solo una feliz coincidencia, pero porque también se estaba discutiendo Camelar o la Cruma, ¿no es cierto? Y eso significa que se estaba entendiendo de que si había sobreexplotación del océano austral también iba a ponerse en jaque los ecosistemas antárticos. Por lo tanto, sí había una visión que está imbuida desde la ecología. Ahora, es interesante porque desde el año 59 en adelante, como te decía, comienzan a ocurrir muchas cosas en el mundo. A principios de los 60 aparecen los primeros ensayos que ven a la Tierra como un organismo, de que desencadenan toda la moda de los 70 de Lovelock, ¿no es cierto?, y Margulis acerca de la Tierra como un organismo, que están fuertemente influenciada también por las visiones hippies de finales de los 60. O sea, la década de los 60, entre 59 y el 70, es muy interesante desde ese punto de vista. Después del año 74 aparecen los estudios del Club de Roma, que hacen la primera advertencia real, utilizando uno de los primeros supercomputadores que hoy día cabría dentro de un Mac, pero en ese tiempo ese supercomputador permitió hacer la iterancia que significara calcular cuál era la capacidad de carga del planeta. Y los humanos no habíamos escuchado nunca de alguien decir, oye, la capacidad del planeta es para albergar no sé cuántos humanos. Y ahí se dijeron, no me acuerdo cuánto eran, 30.000 millones, 15.000 millones, 5.000 millones, no recuerdo bien, pero después ese libro se fue ajustando. Se produjo un libro que me acuerdo, Los Límites de Crecimiento, Forrester y Meadows, y de ahí en adelante varias series. Yo tuve la oportunidad de conocer la serie que se produjo en el año 92, La Cumbre de la Tierra. Tuve el privilegio de ir a la Cumbre de la Tierra como miembro de una ONG, y ver por primera vez se estaba popularizando lo que se conocía como cambio climático. Efectivamente,
Sagan, en la década de los 80, había introducido junto con un conjunto de otros científicos la idea del efecto invernadero, porque lo había observado en Venus, ¿no es cierto? Un planeta que se mantiene mucho más caliente que la Tierra, que tiene grandes cantidades de gases de invernadero y que producen, que se había apuntado ya a los gases como responsables del incremento de temperatura del planeta. Por lo tanto, cuando ocurre la cumbre de Río del 92, hubo 2 años previos en donde había que consolidar el sistema del Tratado Antártico antes de que a la ONU se le ocurriera proteger el continente antártico desde el punto de vista de la evidencia científica que estaba apareciendo. Entonces, uno ve en los 2 años previos a la cumbre del 92 cómo se discutió el tema antártico y cómo se gesta el protocolo, que finalmente es el protocolo de protección, que pudo haber sido el protocolo de Viña del Mar, pero terminó siendo el protocolo de Madrid, porque partió la discusión acá, estuvo a punto de firmarse y no se alcanzó y finalmente se terminó ya, bueno, en fin, ya fue. Pero lo interesante es que el protocolo nace como una respuesta de este clamor que existía a nivel mundial por lo que estaba ocurriendo en Antártica, y yo siempre esto lo conectaba un poco con algo que comenzó después de los estudios del Club de Roma, y es que se comienza a popularizar el conocimiento científico mundial. Y estos lugares remotos son traídos por primera vez, usted, bueno, a lo mejor muy joven, pero Jacques Cousteau, por ejemplo, fue uno de los primeros que fue capaz de hacer documentales. Recuerden que Cousteau perdió un hijo en la Antártica, y muchas veces los buques de Cousteau pasaron por Punta Arenas. De hecho, hubo investigadores del INACH a bordo. Anelio Guayo acá estuvo a bordo conoció a Cousteau y aparece en uno de los documentales. Bueno, Cousteau trajo Antártica al mundo, y Antártica fue conocida entonces y valorada en el sentido de que se le conoció un poco. Y eso significó que hubo un clamor popular por salvar ese lugar prístino, sin la huella humana, entre comillas, y muy aislado en ese tiempo. Por lo tanto, yo tuve la oportunidad de conocer a Cousteau el año 92, cuando dio una de sus últimas conferencias públicas, y él pone el acento en el rol de Antártica y que esto que venía, que es el calentamiento global, el producto de la actividad antrópica, iba a desencadenar grandes cambios a escala planetaria, y que él quizás no lo iba a ver, pero había muchas generaciones de las que venían, la siguiente a él sí la iba a ver. Y cuánta verdad tenía todo esto que estaba diciendo. Sí. Entonces, es interesante. Surge el Tratado Antártico como una respuesta política a una situación global. Hay un grupo de diplomáticos visionarios que me gustaría mucho más conocer la vida de esos diplomáticos en particular. ¿Por qué los lleva a pensar de esa manera muy particular? Porque evidencia científica no había para sustentar la visión de que Antártica tuviera un rol tan importante. Y después, desde el año, digamos, de los 2 años previos a la cumbre de la Tierra 92, es decir, desde el año 89 para adelante, hubo una discusión dentro del Tratado Antártico, se consolida el protocolo, ¿no es cierto? Y en el año 92, literalmente, Antártica se saca de la gran discusión de la cumbre de la Tierra del año 92. Por lo tanto, no se internacionaliza la discusión y se mantiene al Tratado Antártico como la entidad que es capaz de gestar, digamos, esta protección ambiental. Y por lo tanto, los conceptos de conservación, protección ambiental y sustentabilidad en el tiempo se incorporan en el lenguaje, y eso transforma entonces al Tratado Antártico en algo bien interesante y que ha sido con capacidades de mutar. O sea, ha ido evolucionando acorde al sino de los tiempos. Y la NUMA de esta reunión del año 92 finalmente no se transforma en una amenaza, se transforma en una consolidación de esa visión. Las Naciones Unidas de cierta manera acepta el año 92 que este tema ya está siendo visto y que hay otros lugares del mundo. En ese momento África era uno de las alarmas. Y bueno, y cuánta razón también tenía en el año 92, acuérdense los festivales que se hacían alrededor del mundo por la hambruna en África y la desertificación del Cuerno, toda el área de Somalia, Etiopía, había entrado en una gran desertificación que no ha concluido, entre paréntesis, y que la anticipación es que va a ocurrir de nuevo un ciclo de sequía que está comenzando ahora, muy ahora acentuado por los gases invernaderos. Entonces, para cerrar esta pregunta, yo creo que la evolución del Tratado Antártico, en tanto una entidad compuesta por personas que representan a naciones, ha evolucionado mucho,
pero ha tenido el aporte muy sustantivo, no es, yo diría, letra fría en papel, está profundamente imbuida de la visión de algunas personas que representaron también a naciones, pero que transmitieron un sino de los tiempos y en muchos casos fue visionaria, porque en ese sentido no diría que existan. Mira, dos de los protocolos más importantes, tú, hace un rato conversábamos, el protocolo de Montreal para la regulación de los gases, perdón, los clorofluorocarbones y los halones que produjeron el agujero de la capa de ozono, y que hoy día la capa de ozono se está recuperando, es un dato científico no menor. O sea, cuando los países se ponen de acuerdo con buena evidencia científica de base, se pueden tomar decisiones a la luz de lo que estamos conociendo ahora, que es el último informe del panel intergubernamental para el cambio climático, que anticipa que los escenarios que veíamos para el 2030 se están adelantando y que muy probablemente esta aspiración que teníamos de los 1,8 grados no se va a cumplir. O sea, el escenario más probable, con más de un 80% de intervalo de confianza, no vamos a llegar a ese escenario y por lo tanto Antártica, que es una de las regiones polares, o sea, una de las regiones del planeta que se está calentando más rápido, hay que decirlo, el planeta no se calienta en forma homogénea, en altas latitudes es donde ocurre la mayor intensificación del cambio climático, la acidificación de los océanos, las aguas periféricas de los océanos árticos y antárticos, y por lo tanto una amenaza para la vida global está ocurriendo hoy día en las regiones polares, y no tenemos tantas respuestas como quisiéramos tener. Eso creo que es el desafío de lo que viene ahora para el Tratado Antártico. Sí, de hecho, tanto el Tratado Antártico como el Protocolo Montreal son dos ejemplos bien prístinos de esta asociación virtuosa, de esta sinergia que surge cuando se unen y trabajan de manera conjunta tanto los cuerpos diplomáticos con las comunidades científicas. Así que eso también nos lleva a nuestra tercera y pregunta de cierre. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar tú para hacer avanzar la diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe, dado que varios países de nuestra región participan en las instancias antárticas, en el Tratado Antártico, en el SCAR, en varias otras instancias políticas y científicas donde se discuten los temas del continente blanco? ¿Qué recomendaciones, desde tu experiencia participando en esas instancias antárticas, qué recomendaciones podrías dar para hacer avanzar la diplomacia científica en nuestra región? Bueno, yo diría que la primera tiene que ver mirando primero a nuestro país, Chile. Chile hoy día tiene todos los elementos para comenzar una escuela al respecto. Y eso creo que es fundamental para los tiempos que vienen. Lo hemos conversado muchas veces con la Academia Diplomática, con distintos ministros. Lo que viene hoy día, no solo en el plano de la discusión antártica, es una mirada desde quizás científicos diplomáticos, científicos que pasen el borde de la línea y se conviertan, por ejemplo, en parte de los equipos diplomáticos, como ocurrió, por ejemplo, en las discusiones de COP25. Primera vez que yo veo que hay una gran participación de científicos. Eh, y por el otro lado, diplomáticos que en su entrenamiento regular ya tienen cursos y ojalá tuvieran postítulo y posgrado en especialización en diplomacia científica. El mundo lo demanda, diría, un lenguaje común desde el punto de vista de la diplomacia científica entre los países de la región facilitaría mucho más, lo multilateral, o sea, los acuerdos que llegan, ¿no sé, estos grandes acuerdos, como por ejemplo lo del protocolo. El protocolo pudo haberse alcanzado un par de años antes, si no hubiera sido necesaria la explicación y traducción de códigos de la ciencia para que se entendiera el alcance. A veces somos muy fanático de lo rampante, de lo que produce pirotecnia, pero a veces esa pirotecnia no está cerca, digamos, o no está de acuerdo al timing de la respuesta. Los tiempos que estamos viviendo se demanda una respuesta rápida. Entonces, hoy día, más que nunca, va a ser necesario tener esos cuadros. Ahora, quiero ver a Chile en ese sentido junto, quizás Argentina tiene también una comunidad importante de diplomáticos y científicos que están interactuando en un caldo de cultivo, formando escuelas, entrenando gente, produciendo intercambios, adoptando un liderazgo regional. Latinoamérica, hay varios países que ven esto en el futuro, ven esa luz
al final del túnel que es necesario construir, y a partir de eso también tener en el futuro una tribuna en donde interactúen diplomáticos y científicos con experiencias cruzadas y que sean capaces de aportar, por supuesto, una visión un poco más concreta respecto del camino que debemos adoptar. El futuro del Tratado Antártico depende de ello, depende en gran medida de que estos discursos de rasgar vestiduras respecto de la visión como era la diplomacia antigua, sin mucho fundamento científico, hay que decirlo, sin muchos fundamentos científicos, la mayoría de las visiones geopolíticas de los años 80 están desvinculadas o desasociadas. Siempre pongo un ejemplo bien clásico. Mucha gente todavía habla de los antartandes como que fuera un gran argumento para la reclamación chilena. Es bien interesante, los antartandes no existen como concepto científico. Si uno va a la Antártica y a la península antártica, ve una cordillera que tiene una conformación mixta de varios cientos de millones de años distintos. Por lo tanto, hablar de que es una sola cordillera y que es la prolongación natural de la cordillera de los Andes es un poco arriesgado. Entonces, si tú vas a basar tu argumento en eso y después alguien dice desde la ciencia que eso no es verdad o no funciona así, entonces a eso me refiero cuando hablo de diplomacia científica, diplomáticos que usen, entiendan la ciencia de manera de que no la hagan solamente instrumental, que la comprendan con un poquito más de profundidad para entender que muchas veces estos argumentos un poco añejos, yo siempre trato de decir, hay mucho más fundamento en mirar la conformación de los bosques desde Santiago al sur, en entender nuestra relación con Antártica que en justificarla por los antartandes, pero sin embargo uno abre hasta a veces libros de textos escolares y sigue encontrando los antartandes, que es una cosa bastante interesante. Entonces, esa transformación tiene que ocurrir, pero también tiene que ocurrir otra transformación. Nuestro sistema educativo nacional y regional, digo, que cuando Latinoamérica comprenda de que parte importante de su destino está determinado por lo que le ocurre a la Antártica en los próximos años, no estoy hablando en un futuro muy lejano tampoco. Los modelos del IPCC no son para un horizonte distante que se pierde en la noche de los tiempos. Es importante, por ejemplo, que los diplomáticos comprendan todas las partes y capítulos del informe del IPCC. Es uno de los pocos esfuerzos mundiales que se han hecho con más de 14.000 artículos científicos en donde hay consenso amplio, ¿no? Estos negacionistas de cambio climático hoy día son un porcentaje ínfimo de la ciencia, que no están muy cerca de la ciencia en sus argumentos. Es casi como un terraplanista discutiendo hoy día de que cuando voy a la Antártica y se eleva el avión, veo que la Tierra es curva, pero no, pues, sigue siendo plana. Sí, esos son argumentos bastante irrisorios. Bueno, doctor Lepe, llegamos hacia el término de este encuentro y agradeciendo una vez más por tu tiempo y por tus reflexiones sazonadas un poco con humor, como los terraplanistas y el Antartandes. También quisiéramos agradecer a todo el equipo de Diplo Científica por hacer posible estos encuentros. Recordemos que Diplo Científica es la red y el observatorio de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Si están más interesados e interesadas en saber acerca del Tratado Antártico y de la participación latinoamericana en el Tratado Antártico, les invitamos a que revisen el vínculo que vamos a dejar aquí abajo en la descripción de este video y también les invitamos a visitar nuestro sitio web donde podrán encontrar mayor información acerca del acontecer sobre diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, Marcelo, esperamos podamos vernos pronto. Que esté muy bien. Gracias. No, muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Hasta pronto.